A esta hora por San Pedro TV, historias con aroma a café. Conozca los personajes de nuestro municipio, contando su propia historia en un relato ameno y familiar. Amables televidentes, bienvenidos a Historias con aroma a café. Nuestro invitado de hoy es quizás una de las personas que más conoce la historia de nuestro municipio. Historiador, filólogo, lingüista, bibliotecario y una cantidad de capacidades intelectuales que poco a poco vamos a ir descubriendo. Señor Raúl Tamayo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por haberme invitado y un cordial saludo a todos los televidentes. Raúl es nacido en San Pedro de los Milagros, es bachiller del Liceo Pío XII y tiene una cantidad de licenciaturas que nos va a contar. Raúl, cuéntanos un poquito sobre tu infancia, cómo transcurrió en tus primeros años en este municipio. Bueno, la infancia mía transcurrió como la de toda persona viviendo en el área rural. Me crié entre cuentos de las personas mayores, cuentos populares, mitos, leyendas, oraciones, trabajo y responsabilidades cotidianas que uno iba adquiriendo a la medida que se iba creciendo. Y no solamente habían ciertas responsabilidades que uno debía de asumir frente al trabajo, sino también de tipo comportamental y de tipo intelectual. Decía yo que al principio que tienes una cantidad de inquietudes intelectuales, pero la que más te ha caracterizado en este municipio es la historia. ¿Cuándo surge ese amor por la historia? ¿Cuándo decides dedicarte a investigar la historia del municipio? Bueno, esa historia surge, eso es un gen transmitido a través de la cultura del mismo hogar. Recuerdo que en la casa siempre iban muchas personas adultas, y esas personas adultas eran las que en momentos de tertulia, las encargadas de transmitir esos saberes populares, que eran como unas tarsilas, era una serie de hechos narrados, pero que nadie escribía, sino simplemente la gente contaba y las contaban con mucha gracia y con mucho acervo. Yo desde muy temprana edad empecé a escuchar eso, tengo muy buena memoria, ¿ya? Y muchas de esas cosas nunca se perdieron, sino que se fueron fortaleciendo, y a medida que fui aprendiendo más y a tener mucho más empoderamiento en el conocimiento, esas inquietudes seguían vivas y todavía estoy resolviendo inquietudes de la infancia, ¿ya? Inquietudes, ¿por qué las estoy resolviendo? Porque a uno simplemente le decían el suceso, pero no le decían por qué sucedió o cuál fue el motivo del por qué sucedió, que es la cuestión más importante. Entonces, todas estas inquietudes han persistido, y yo creo que persistirán en mi vida, porque es que el conocimiento no es llenar una ánfora de agua, sino encender una luz, y esa luz está continuamente alumbrando y está continuamente mostrando el camino. Esa luz es la inquietud. ¿Qué sería de nosotros los humanos si no tuviéramos inquietudes en la vida? Esa metáfora de la ánfora me parece bellísima, sobre que el conocimiento no es llenar una ánfora de agua, sino encender una luz. De todas maneras, tú empiezas a escribir la historia del municipio y escribes una monografía. Sí, esa monografía la escribimos 3 personas. La profesora Gilma Yepes González, la concejal Edilma Tobón Velázquez y mi persona, donde todos 3 fuimos 3 abejas que construimos un panal. Ese panal fue la monografía, una monografía que todavía los sanpedreños no se han dado cuenta del valor que eso encierra,
y del conocimiento. A veces creo que en nuestra comunidad las cosas pueden tener mucho valor, pero para darles ese valor depende de la persona quien las diga o quien las haga, pero no se parte del hecho implícito del valor que da la obra, sino quién la hace o quién lo dice. ¿Tú ves que haya dentro de la juventud sanpedreña inquietudes por estas mismas cosas? Porque hay una persona que esté también como joven, que esté también ahí al lado tuyo como interesado en este cuento, o necesitamos que los centros educativos colaboren más y impulsen más la historia del municipio? A ver, lo que pasa es que nosotros estamos en un periodo de decadencia con apoderarnos de lo nuestro, y no solamente es desde la parte municipal. Mire, vamos a cumplir el bicentenario de la independencia, de la batalla de Boyacá, y los medios de comunicación nulos, ¿ya? Nulos, que eran los primeros que ya debían de estar hablando. Bueno, a nivel departamental también tenemos eso, conocemos la historia de otras partes con mucha precisión, pero la nuestra no. Entonces, por eso ese sentido de pertenencia nos da desunión. Una de las cosas que nos da desunión, y más desunidos que nosotros, pues no sé, no se hable ni se explique. A veces nos unimos cuando tenemos problemas, ¿no? Pero rapidito volvemos y nos separamos. Otra de las cuestiones es que le damos mucho más credibilidad a lo de afuera que a lo nuestro. Nosotros no tenemos nunca un proyecto como nación. 200 años vamos a cumplir de independencia definitiva, y no tenemos una carta de navegación clara. ¿Por qué? Porque confiamos más en lo de afuera o en lo que producen los otros, no en lo nuestro, en lo que nosotros valemos. Pero para uno darse cuenta de cuánto vale, uno debe empezarse a conocer. Entonces nunca nos vamos a dar cuenta lo que Colombia vale como nación, lo que Antioquia vale como departamento y lo que San Pedro vale como municipio, mientras que no nos empecemos a conocer. Y ese conocer es ¿qué? Conocer nuestras raíces, conocer nuestros logros, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conocernos y a nosotros mismos, ¿ya? Y tener un sentido de crítica constructiva, pero también una crítica histórica basada en la realidad y sin ocultar muchas cosas, porque es que también nos han ocultado muchas cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la historia la escriben los triunfadores, pero viene la cuestión, porque no la escriben los intelectuales y los conocedores. Eso, Raúl, me da pie a hacerte una pregunta. ¿A qué crees tú que se debe la falta de identidad que tenemos nosotros? Bueno, a ver, la falta de identidad se debe porque nosotros mismos nos estamos despreciando. O sea, no sabemos qué podemos hacer, no confiamos en nuestras capacidades y en nuestras cualidades. ¿Pero por qué no confiamos? Porque es que no las conocemos, ¿ya? Naturalmente. Un principio es desde la parte académica, ya un principio. Los tiempos van cambiando. La primera maestra que uno tiene es la madre, ¿ya? Sepa mucho o sepa regular o sepa poquito, pero es la primera que le enseña a uno, ¿ya? Le enseña una de las cosas más lindas, le enseña a uno el lenguaje, las palabras, el alma que tiene las palabras, que es una cosa muy interesante. Ya ese medio de reunirse la familia en torno al juego del fogón ya desapareció, porque ya tanto padre y madre trabajan. Ya las familias son de la madre, ya el padre está cada día mucho más ausente. Entonces eso ya se ha perdido, pero la educación todavía sigue vigente, y entonces a la educación
y a las políticas de gobierno y de Estado sí les queda esa responsabilidad de impulsar más de lo nuestro. Por ejemplo, uno ve los programas de televisión, uno ve los reportajes en revistas y en la prensa nacional, y todo es de afuera, y todo es política, pero lo nuestro, las raíces nuestras, nada. ¿Ya? Por ejemplo, en Colombia se han hecho cosas maravillosas y frente a los medios de comunicación han pasado invisibles. Por ejemplo, la construcción, cuando se terminó el diccionario de construcción y régimen de José Rufino Cuervo, ¿ya? Una obra que duró más de 100 años para hacerla, cuando se terminó, los medios de comunicación mudos, ¿ya? También es el diccionario de construcción y régimen y el Atlas Lingüístico y Filológico de Colombia y Antropológico, excelente, excelente. Otra obra. Vean, ahora con los billetes. En los nuevos billetes salieron dos personajes poco conocidos, y todos femeninos. Bueno, una era Virginia Gutiérrez, la educadora. De Pineda, educadora y antropóloga. Nadie sabía quién era Virginia. Nadie sabía. Una santanderiana, una de las primeras mujeres que estudió desde la parte profesional, que se enfrentó a la antropología de la familia, algo muy complejo. Nadie sabía. De pronto de Débora Arango ya teníamos un poquito más conocimiento. Débora Arango, la que desnudó la pintura, ¿ya? La mujer rebelde, pero rebelde con causa, ¿ya? No rebelde con tontería. Eso es falta de nuestra propia identidad. Eso hace parte de nuestra propia identidad y en realidad la desconocemos. Pero tú dijiste algo muy lindo ahora, hablaste de que la madre era la primera que nos enseñaba el lenguaje, y tú eres uno de los buenos lingüistas y filólogos que tenemos en el municipio. En este momento tengo entendido que estás preparando un libro sobre la evolución del idioma. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre eso? A mí la filología es algo que me apasiona tanto como la historia, aunque soy empírico pues en la cuestión de la filología, ¿ya? Pero me llama mucho la atención porque las palabras tienen alma y el alma se las da a uno. O sea, el alma es lo que los paisas llamamos el tonito, ¿ya? Es que la palabra sí, pero el tonito fue el que no me gustó. Entonces ese tonito es el alma. Por eso las palabras uno las puede volver cálidas, alegres, tristes, desafiantes, constructoras, destructoras, las palabras salvadoras, condenadoras, de abrazo, de desunión. Bueno, esas son las palabras, y ese es el alma de las palabras, decía un lingüista antioqueño, José Félix de Restrepo. Pero las palabras, hay cosas muy curiosas, vea. Hay palabras que nunca pierden el alma y nunca se resisten. Cuando llegó a Colón, a las tierras de América, y es el encuentro de dos mundos o encuentro de dos culturas. Yo cambiaría este término de descubrimiento de América. No, encuentro de dos mundos o de dos culturas. Llegó a las Antillas y salieron los indios, los taínos, al encuentro. Salieron en unas barquitas. Esa barquita recibió el nombre, al preguntarle Colón cómo se llamaba, ellos dijeron canoa. Eso fue en 1492. En 1496 es el primer vocablo americano que le aporta América a la lengua de Castilla, a la lengua de Cervantes. Y en ese año de 1496 aparece el primer diccionario de la lengua española realizado por Elio Antonio de Nebrija, y aparece este vocablo. El vocablo después va a través de los galeones
del galeón de Manila va a las Filipinas y se sigue llamando en Filipinas canoa. Y entonces canoa es la pequeña embarcación que utilizan los pescadores. ¿Ya? Mire que la palabra cambió de cultura y no cambió de significado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue el primer filipinismo que adoptó la lengua española? Uno de los primeros fue bejuquillo. Ese bejuquillo, nosotros aparentemente decimos un bejuco pequeño, sí, podemos decir. Claro. Ya, no, ese bejuquillo es una cadenita de oro muy delgadita, típica de la cultura y de la orfebrería de Filipinas. ¿Qué estoy haciendo yo en estos momentos? En estos momentos estoy haciendo un atlas lingüístico de San Pedro, cómo hablamos nosotros los sanpedreños, ¿ya? Estoy en un periodo de pruebas, o sea, apenas estoy como en una parte piloto, recogiendo ciertas investigaciones a ciertas personas. ¿Qué hago? A la persona le pregunto con qué nombre se conoce, por ejemplo, el diablo. ¿Ya? Y entonces me pueden decir muchos nombres con quien en San Pedro se le llama el diablo. Entonces el putas, Belcebú, Lucifer, el ángel caído, el demonio, el diablo, el cachón, Maraco, bueno. Maraco. Eso indica, por ejemplo, el caso de Maraco. Bueno, Maraco, el diablo, una palabra poco conocida. Entonces lo interesante es, a la persona se le pregunta el nombre, la edad y la escolaridad. Ojo que la escolaridad juega mucho, porque una persona, o sea, entre el grado de escolaridad más alto, naturalmente el vocabulario va a ser mucho más amplio. Entre más reducido, el vocabulario va a ser más reducido. Pero es muy interesante porque no solamente esas palabras se encuentran en personas de una escolaridad o de una ilustración amplia. He encontrado entre gente del campo palabras muy sorprendentes, ¿ya? Que se llama lingüístico un atlas porque según la vereda va la persona. Entonces, si es de San Juan, si es de Río Chico, si es de La Lana, de Ovejas, del Espinal o del área urbana. Las preguntas van de todo. Hay preguntas sobre el trabajo, hay preguntas sobre la religión, las creencias. O sea, el trabajo son trabajo y los implementos del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en los implementos del trabajo de la ganadería hay cosas muy sorprendentes, ¿ya? Por ejemplo, el bongo. Vaya, traiga el bongo, que es el comedero, ¿ya? Porque a nosotros la palabra canoa de las Antillas, que yo les dije, que fue a Filipinas, por ejemplo, en Filipinas hay una ciudad que se llama Zamboanga. Zamboanga es una ciudad muy curiosa, es la ciudad latina del Asia. Allá hablan un español, pero con mezcla de otros vocablos. Y entonces, a los españoles en un principio no les gustó, entonces los llamaron chabacano. O sea, un español mal hablado, pero ya es un español que tiene raíces y tiene diccionario y que es una de las lenguas de esta ciudad. Entonces, a nosotros la palabra canoa, ya no, como no tenemos mar, como no tenemos río y no tenemos por dónde echarla a navegar, la pusimos estática que los animales comieran. Entonces para nosotros claro, una canoa es un recipiente de madera hueco donde se le echa sal o cuido al ganado. ¿Ya? Entonces eso es lo que pretendo demostrar en lo que estoy haciendo. Esto es una cuestión hija y fruto de la mera curiosidad intelectual. No sé para cuándo va a salir, porque es falta de responsabilidad sí,
de uno decir va a salir para tal época, no, porque apenas también estoy empezando y la obra se puede dilatar a medida claro, que uno es una obra muy amplia y que además siempre se está nutriendo. Sí. Una vez, perdóname Raúl, una vez conversábamos tú y yo, que me hablaste de una palabra que usaban las campesinas para maquillarse, para salir, que me llamó mucho la atención. Esa palabra, hoy en día, eso es embonicar. Embonicar era la mujer cuando se estaba maquillando hoy en día, ya se estaba delineando, pintándose, echándose el labial, el rubor, todo eso. Las campesinas decían, a esa palabra le decían embonicar. El libro o la investigación también trae eso, palabras en uso y en desuso. Y también hay que meterle la jerga de los jóvenes, que algún día serán palabras aceptadas. Es que, a ver, una lengua viva es una lengua que no muere. Una lengua quieta es una lengua que puede morir, ¿ya? Claro. Como van la lengua y nuestro español es como los seres vivos. Unos van muriendo y otros van naciendo. Unas palabras van muriendo y otras palabras van naciendo. ¿Por qué? Porque naturalmente la cultura y la tecnología va avanzando y va aportando nuevos términos lingüísticos. También la economía, también la problemática social. A veces, de otro gran lingüista, que fue Marco Fidel Suárez, en la oración a Jesucristo decía algo muy curioso: el fin de la humanidad es progresar padeciendo. ¿Ya? Entonces, ese padecer, que no nos debe dar miedo, porque eso es símbolo del progreso, es el que trae cambios, y esos cambios nos traen nuevas palabras. Sí, el idioma, aunque a veces critiquemos a los jóvenes por el uso de algunas palabras, lo están enriqueciendo de todas maneras. Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras es eso. Por ejemplo, ahora el año pasado que se murió Belisario Betancur, fue el último político humanista que yo conocí. Ajá. Y que yo creo que muchos colombianos conocimos, porque ya vienen una serie de políticos de otro estilo. Belisario era un tipo muy interesante, era muy ameno para conversar, era un tipo que también sabía mucho, pero un tipo, a ver, los intelectuales han sido malos políticos. Y los políticos malos intelectuales. Sí, él como político fue malo, pues no le fue bien, así como tampoco le fue bien a Marco Fidel Suárez, que era también otro intelectual, a Miguel Antonio Caro, otro lingüista excelente, a Rufino José, por ejemplo a Rómulo Gallego en Venezuela. También. Venezuela es una tierra de dictadores, por eso no nos debemos espantar mucho con la problemática. Una cosa muy curiosa: pasada la independencia se presentó un problema que no sabían qué hacer con los militares que habían participado dentro de la independencia, porque esos militares se les había metido la idea de que ellos eran los que encarnaban el poder popular del pueblo, entonces que ellos iban a ser los gobernantes, ¿ya? Venezuela nunca supo darle solución a ese problema. Y todavía Ecuador tampoco, Bolivia tampoco, Perú tampoco, Colombia sí. Colombia se lo dio a través de Santander. Antes Santander les dijo: no señores, eso sí, Santander les dio el tate quieto poniéndole las leyes, o sea, el aferro a la Constitución. Por eso en Colombia los dictadores no pegan. Los hemos tenido, pero los hemos tenido muy pocos y en el tiempo también muy poco. También en el tiempo muy poco. Porque entonces el amarre que les puso Santander a la ley, a los militares fue la ley, la Constitución. Vean, es que primero, antes del militarismo, está la ley.
Y entonces, el primer presidente de Venezuela fue un dictador, José Antonio Páez, y de Ecuador nada menos que Flores. ¿Ya? En cambio Santander fue más un tipo civilista y más de leyes y más de escritorio que de sable de charreteras. ¿Ya? Ahora, sí, perdón. Entonces, el caso de Belisario, volviendo nuevamente al caso de Belisario, él a todos los embajadores que tuvo siendo el presidente les mandaba hacer algo en las embajadas de los países respectivos, según la cultura y según el hito. ¿Ya? Por ejemplo, a los de España les mandó a recorrer la ruta de Don Quijote, la ruta manchega. La manchega. Hacer también un estudio sobre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, ¿ya? Y el Camino de Santiago. Santiago de Compostela. De Santiago de Compostela en Galicia. Eran unos estudios que le presentaban a él, ¿ya? Por ejemplo, a los del Asia Pacífico sobre el cultivo y la tradición religiosa y alimenticia del arroz. ¿Ya? Mira la gran diferencia con lo que tú decías, el último estadista y el último persona intelectual que manejó este país fue Belisario Betancur. Y además, yo creo que es el único caso, tú sabes más de historia, mucho más de historia que yo, que nos recomendó libros. Las memorias de Adriano, que él recomendaba a todos los colombianos que leyéramos las memorias de Adriano. Eso no se volvió a ver en un político, en un presidente, ¿no? Él era muy buen lector, y era un conversador muy ameno. Ya nunca perdió sus raíces. A él lo criticaban mucho que porque él decía que él era hijo de un arriero, ¿ya? Que a la gente de la ONU, de X o Y país, que les interesaba, ¿ya? Listo, a ellos no les puede interesar, pero yo no puedo negar mis raíces. ¿Y qué problema hay que yo diga eso? ¿Ya? Ahora que hablamos de Betancur y que hablamos de su afición por la lectura, por los libros, y que nos recomendaba libros a nosotros los colombianos, ¿cómo fue tu llegada a la biblioteca? ¿Cómo empezó tu amor por los libros? ¿Cómo llegaste aquí? No, vean, el amor de los libros, yo me acuerdo que la biblioteca en la casa eran unos baúles que son unos cajoncitos de madera grandes, ahí se empacaban los libros, y ahí había libros de todo. Mi madre era muy buena lectora y era muy buena, transmitía muy buena las ideas y tenía una memoria excelente. Entonces ella nos leía, y ella fue la que me enseñó pues a leer. Una vez ella vino un domingo y llevó 2 libros de agáchese y cójalo y ofrezca en el parque. Uno de la Divina Comedia y otro Don Quijote, con unas ilustraciones de Doré. Bellísimo, Gustavo Doré. En todo caso, la Divina Comedia con los círculos del infierno, y bueno, y entonces empecé a leer interpretando imágenes como hacen los niños, ya imaginándome lo habido y lo por haber, y preguntándole a ella. Entonces ella decía, no, es que usted para entender eso tiene que leer. Entonces ella me enseñó, y entonces, cosa curiosa, no me enseñaron ni en Cartilla de Coquito, ni en Nacho Lee, nada. O sea, fue 2 libros de una cultura muy avanzada, Don Quijote y la Divina Comedia. Exactamente, o sea, de ahí parte toda tu bagaje intelectual, ¿cierto? Porque no cualquiera nos podemos dar el gusto de haber aprendido a leer en la Divina Comedia y con el Quijote. Lo que pasa es que por eso los genes son muy importantes, vean. Así como nosotros tenemos los genes, los pueblos tienen un gen, y es muy diferente el gen de un pueblo minero a un pueblo cafetero o a un pueblo lechero, o a un pueblo de río o a un pueblo de orilla de mar, porque son genes totalmente diferentes. Los genes de las personas son eso, ¿ya? Y hay genes de familia que son muy curiosos, ¿ya? De pronto, eso es una tarea
que invito pues a los antropólogos, a los sociólogos y a los psicólogos a profundizar sobre ese tema, porque en ese tema se encuentran muchas raíces y se puede encontrar muchas respuestas del por qué. Yo aprendí a leer de esa forma y siempre iba más allá de, recuerdo que yo cualquier papel, revista, colombiano, El Espectador, o sea, todo lo que te atravesaba. Sí, yo me lo leía y todavía sigo haciendo eso para tener como un carácter propio, me gusta y me gusta por esto o no me gusta por esto, ¿ya? Nosotros los colombianos, como somos malos lectores y no investigamos, por eso nosotros repetimos, y entonces en nuestra historia popular hay gente muy buena condenada, y uno dice, pero esta persona, ¿por qué la gente tiene esta imagen? Sabiendo que esta persona, cuando uno la esculca, uno encuentra cosas muy buenas que le pueden dar otro valor, y es por eso, porque es que nosotros simplemente, como no leemos, repetimos lo que nos dice, ¿ya? Y entonces nunca nos damos la tarea de nosotros mismos encontrarnos con esa persona cara a cara. Discúlpame, Raúl, que te interrumpa. Eso de que repetimos y de que no somos reflexivos, porque no reflexionamos, o sea, los maestros, los alumnos siempre creen lo que el maestro dice a pie juntillas, nunca cuestionan al profesor, viene de que la falta de lectura, si el libro lo dice, si el profesor lo dice, si la persona mayor lo dice, es así, y no tenemos la capacidad reflexiva de analizar y pensar en lo que están diciendo y asumir una posición, lo que tú estás diciendo. Eso es verdad, vea. Santa Teresa de Jesús, la maestra de Ávila, dice, lea y conduces, no leas y serás conducido. O sea, lea para que aprenda y mande. Si no lee, otro lo va a mandar, ¿ya? Eso nos dice. Exacto. Y viene otra cosa muy curiosa, y es esta. El libro no todo lo escrito es verdad. Al libro también hay que decirle, me estás mintiendo. Claro. O también hay que decirle, bravo, me estás diciendo las verdades y estoy aprendiendo. ¿Ya? Lo que pasa es que, ¿qué es la lectura? La lectura es, como dice aquel dicho antioqueño, es una pelea de toche con guayaba madura. ¿Ya? Es a medida que yo voy leyendo, voy aceptando y asimilando unas cosas, o voy reprochando y negando otras, ¿ya? Es como el diálogo nunca, un diálogo puede ser de continuo entendimiento, ¿ya? O sea, hay entendimiento, tiene que haber, y después hay controversia, ¿ya? Entonces, la lectura es una lectura crítica. Esa lectura es encender la luz. La luz de que hablabas, no llenar el ánfora del agua, lo que vas a decir. Tiene que haber el consenso y el disenso. Sí, lo que pasa es que el disenso siempre lo han puesto como una cosa prohibida, como que usted tiene que estar de acuerdo, o con la autoridad, o con la ley, o con lo que le dice el profesor, o lo que le dice la persona mayor. Y eso viene, pienso yo, me atrevo a decirlo de lo que hablábamos ahora, de la poca reflexión que nos han enseñado en la educación, porque la gran crítica que se le hace a la educación es que enseña a repetir modelos, no enseña a que los muchachos piensen desde pequeños, desde que están adolescentes. Hay otra cosa que, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa novohispana, o sea, lo que es hoy en día México, que en ese entonces se llamaba Nueva España, ella decía que no había cosa más libre que el entendimiento humano. ¿Ya? Yo a usted lo puedo esclavizar de muchas formas, pero menos el pensamiento. El pensamiento nadie se lo esclaviza a uno, ni nadie se lo secuestra, ni nadie, nadie lo encarcela, nada. Eso, pero para tener ese entendimiento libre, uno tiene que acercarse al conocimiento, ¿ya?
uno tiene que no solamente acercarse a través de la lectura, sino bueno, ese es el primer paso, la lectura. Después es la construcción, ¿ya? Y después es la divulgación, porque el conocimiento tampoco vale de nada una persona con mucho conocimiento y el conocimiento escondido. Es como usted prender una luz y meterla bajo la cama. La luz, y el conocimiento no es de nadie. Sí, claro. El conocimiento nos pertenece a todos. Para ponerla en una repisa y para que nos alumbre a todos. No para esconderla. No para esconderla. También veo que a nuestra sociedad a veces, pero esto va a cambiar. Nosotros en esta crisis existencial que tenemos los humanos, y no solamente los colombianos, no, por general, está el conocimiento. ¿Ya? Parece que el conocimiento fuera un artículo en vía de extinción, como el cóndor de los Andes, como el oso de anteojos, y que no se le presta el valor debido, se le presta el valor a la plata, a los tenis, a tal cosa, a tal otra, a la figura, bueno, pero el conocimiento es como por allá, ¿ya? Sabiendo que el conocimiento es el que con el conocimiento yo puedo conseguir los tenis, puedo conseguir el carro, puedo conseguir la figura, puedo ir donde sea, no donde me lleve, ¿ya? Y si compro un reloj, bien eso. Lo compro con conocimiento. Ahora, un Rolex no se compra para mirar la hora. No, es para aparentar. Es para aparentar. ¿Ya? Perfecto. Y entonces, todo el mundo tiene pues, la libertad de darse sus gustos, ¿ya? Pero los gustos deben de ir con la personalidad de uno y con lo que uno sepa. Dígame, uno teniendo una cosa y uno sin saber qué es lo que tiene, ni el valor. No, y pasa mucho. Claro, y entonces eso es como estar en la vivienda, en el lugar equivocado. Raúl, ¿cómo está el nivel de lectura en el municipio? A ver, vean, el nivel de lectura entre los muchachos de octavo a universidad está bien, entre los escueleros está poquito, y entre los adultos está bien. Entre la parte dirigente de profesores, no sé si es que leen particularmente, pues, o en la casa, o tienen sus bibliotecas, pero entre los profesores los veo un poco. Y es los que más deberían leer. Un poco, claro, naturalmente. ¿Ya? Es que para ellos también va lo de Santa Teresa, lo de leas para que conduzcas, y no leas y serás conducido. Pero en el campo universitario hay tres personas que me parecen muy curiosas porque son personas que veo que tienen talla de futuros intelectuales, les gusta investigar, siempre van mucho más allá, ya tienen una cultura muy amplia, son estudiantes de la de Antioquia y uno de la Nacional y hay otro de la San Buenaventura. Y les gusta mucho leer, son muy inquietos con la palabra, preguntan, también dan sus puntos de vista. Entonces, pero son personas que yo les apuesto mucho porque los veo fuera del contexto mediano, donde uno uno ve los estudiantes hoy en día. Ellos se pasaron hace mucho rato de ese contexto, ¿ya? Y tienen pasta les gusta investigar. Y persona que le gusta investigar es curiosa, y persona que él mismo se pone tareas y él mismo va donde él quiere, no donde lo lleven, es una persona que se le puede apostar en el futuro. Claro que sí. Señores televidentes, con Raúl Tamayo pues podríamos quedar, y aquí no es frase de cajón, nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo. Maravillosa tu disertación,
un agradecimiento muy grande por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias.